La Iglesia en España ayudó el año pasado a 4 millones de personas y solo teniendo en cuenta su labor caritativa ahorró al Estado 4.604 millones de euros y un impacto sobre el PIB nacional superior a los 2.000 millones de euros. Buenas noches, son datos de la memoria de actividades de la Iglesia correspondientes al año 2023, pero por encima de datos y cifras están las personas, las de todos aquellos que son ayudados y acompañados por la Iglesia y las de todos aquellos que lo hacen posible, tanto en nuestro país como fuera, con la acción de los misioneros y de las entidades de la Iglesia que trabajan más allá de nuestras fronteras. El Gobierno regional pone en marcha una nueva convocatoria del bono de alquiler joven para facilitar la vivienda a jóvenes de entre 18 y 35 años, una herramienta para la que se van a destinar 8 millones de euros y que se ha abordado en el último Consejo de Gobierno. El Ayuntamiento de Toledo pide a Estado y a la Junta de Comunidades que incorporen una partida de sus presupuestos destinada al proyecto de cerrar la circunvalación, mientras desde el Gobierno regional defienden que la solución a los atascos pasan por actualizar el plan de ordenación municipal. El próximo mes de marzo entrará en vigor la nueva ordenanza reguladora de los pisos y apartamentos dedicados al alquiler turístico, una ordenanza que plantea algunos cambios con respecto a la situación actual, como por ejemplo que no podrán recibir subvenciones del Consorcio de Toledo y que tendrán que abonar la tasa de basura como si fueran locales comerciales. Lo que iba a ser una obra en 4 fases hasta 2029 se ha conseguido en poco más de un año y medio. Detrás, el esfuerzo de un pueblo por recuperar su colegiata. Volvemos a Yepes a mostrarles el último capítulo de esta historia, la rehabilitación de las cubiertas. Cerca de 4 millones de personas reciben directamente la ayuda de la Iglesia a través de los 8.800 centros asistenciales católicos. Esta mañana se ha presentado la memoria de la Iglesia, una radiografía de la presencia y la acción de la Iglesia en España. Dentro y fuera de España. Así es la acción de la Iglesia española que se recoge punto por punto en la memoria de actividades que se ha presentado esta mañana y se supone una radiografía de lo que hace la Iglesia en un año, en diferentes ámbitos y que tiene como centro de acción las personas más desfavorecidas. Solo Cáritas y Manos Unidas invierten en sus proyectos más de 527 millones de euros. La Iglesia, que es especialista en solidaridad, y así lo demuestran los más de 8.800 centros que permanecen abiertos, atendiendo cerca de 3.900.000 personas. Podemos ver la evolución, cómo han ido evolucionando estos centros y toda la actividad de la Iglesia en los últimos 10 años, incrementándose en casi un 70%. Solo en el ámbito de la educación, la Iglesia ahorra al Estado cerca de 4.604 millones de euros, un ahorro que se puede aplicar también a otras áreas como la conservación y rehabilitación del patrimonio, donde este año las diócesis han destinado 66,7 millones de euros en 573 proyectos de construcción, conservación y rehabilitación, 20 millones más que el pasado año. Esta actividad, unida a las otras áreas de acción de la Iglesia, genera un impacto en el PIB español, que según la consultora Deloitte es superior a los 2.000 millones de euros. Su actividad tiene un impacto en el PIB español de 2.375 millones de euros, gracias al gasto que realizan todos estos agentes y además muy importante también la aportación fiscal, como verán, de estas entidades en el desarrollo de su actividad, que supone más de 290 millones de euros. Todo lo que recibe en concepto de asignación tributaria, la Iglesia, las diócesis, se devuelve vía fiscal a las arcas del Estado. Pero por encima de los datos están las personas, aquellas que conforman la Iglesia. 15.285 sacerdotes, 32.531 religiosos y religiosas, las 7.664 monjas y monjes de clausura, 81.080 catequistas y 587 diáconos permanentes.
Y, por supuesto, los 9.932 misioneros y las 537 familias en misión, presentes en los 5 continentes. Y un último apunte. Según el registro del Ministerio del Interior en España, hay más de 1 millón de cofrades distribuidos en 5.332 hermandades, que realizan también una labor evangelizadora, pastoral y de asistencia caritativa y social. La presentación de esta memoria es un compromiso con la Iglesia, con el pueblo de Dios y con la sociedad, tal y como ha destacado el secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Con todas esas personas que han recibido la caricia de la Iglesia, el abrazo de la Iglesia a través de las distintas acciones pastorales, y también una responsabilidad con la sociedad, ¿no? En un compromiso pues de transparencia y de información. Está la directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española, pues ofrecer esos datos a la sociedad. El también obispo auxiliar de la Archidiócesis de Toledo ha destacado cómo por encima de los datos están las personas y que como cada día la Iglesia se vuelca de muy diferentes formas en acompañarles, apoyarles y ayudarles, como queda constancia en esta memoria, que es también un compromiso con toda la sociedad. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha impulsado este martes la firma de un nuevo acuerdo de creación de empleo con la aprobación de empresarios y sindicatos. Con la vista puesta en el año 2030, el documento contempla el escenario de creación de 100.000 puestos de trabajo. Buenas expectativas y mejores intenciones. Así ha sido la firma del Acuerdo por el Crecimiento Económico y Social Castilla-La Mancha Horizonte 2030, que se ha escenificado esta mañana en el Palacio de Fuensalida con la presencia de sindicatos, empresarios y el Gobierno de la región. Desde CECAN han insistido en la necesidad de facilitar el encuentro y el diálogo más que el frentismo y se han reivindicado como impulsores y generadores del crecimiento económico. Que nuestras empresas y autónomos son el verdadero motor de nuestra economía, ya que no solo son los generadores de riqueza y empleo, sino que su actividad trasciende a otros ámbitos tan críticos como lo son los servicios ligados a la sociedad del bienestar. Las empresas y autónomos son parte inherente de nuestra sociedad y tienen un carácter proactivo en su contribución al desarrollo de nuestra región. Horizonte 2030 contará con 8 ejes: economía productiva, personas trabajadoras y capital humano, investigación e innovación, cohesión territorial, sostenibilidad y agua, agricultura, ganadería, desarrollo rural, sociedad del bienestar y transición digital. Un documento que ha conseguido el apoyo de los sindicatos, pues contempla medidas para desempleados, trabajadores, autónomos y empresarios. Creo que este pacto va a acompañar a todos y a todas las que queremos seguir disfrutando de una tierra donde el bienestar social y el bienestar general es posible. Desde Comisiones Obreras han reivindicado en la firma de este acuerdo no solo a los agentes sociales, sino también a los políticos como generadores de políticas públicas. Los políticos, como cualquier otra persona, como cualquier otro ser humano, pueden equivocarse. Pero lo que no podemos afirmar categóricamente es que los políticos se equivoquen siempre. Yo creo que en esta tierra, afortunadamente, podemos presumir de que en política nos equivocamos lo justo. En su intervención, el presidente de Castilla-La Mancha ha puesto cifras encima de la mesa: los 200.000 ocupados más en la región desde que gobierna, 22.000 empresas más y también, de cara a este acuerdo, la creación de 100.000 puestos de trabajo. El objetivo es llegar a 100.000 puestos que estén relacionados, nuevos 100.000 puestos de trabajo relacionados con este objetivo y esta macroinversión de 12.500 millones de euros en los próximos años hasta el 2030. Este acuerdo por el crecimiento económico y social contempla una inversión de 12.500 millones de euros. Facilitar la vivienda a jóvenes de entre 18 y 35 años es el objetivo de la nueva convocatoria del bono de alquiler joven en Castilla-La Mancha, dotado con 8 millones de euros, un acuerdo alcanzado en el último Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno ha acordado una nueva convocatoria del bono joven de alquiler para las personas de entre 18 y 35 años de nuestra región, cuyo plazo para presentar solicitudes se iniciará el 13 de diciembre y terminará el 15 de enero. Podrán, con esta ayuda, cubrir 24 mensualidades de su alquiler, ya sea alquiler de un piso completo hasta 600 euros de alquiler, o si su contrato es un contrato de alquiler de una habitación,
con contratos de hasta 300 euros vamos a poder cubrir a estas personas con 250 euros máximo de alquiler durante estas 24 mensualidades. 24 mensualidades que tengan ustedes en cuenta que cubren el año 24 entero y el año 2025. Es uno de los asuntos acordados en el Consejo de Gobierno, donde también se ha abordado la reunión que mantendrá la próxima semana el Ejecutivo castellano-manchego con el Ministerio de Fomento para avanzar información sobre el trazado definitivo del AVE Madrid-Lisboa a su paso por Toledo. La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a 2 traficantes que se encargaban de la distribución y venta de cocaína desde la localidad toledana de Ocaña hacia toda Castilla-La Mancha y parte de Andalucía. Se han intervenido más de 2 kilogramos de cocaína y otras drogas, una báscula de precisión y 4.500 euros en efectivo. También ha sido desarticulada una organización criminal que robaba droga a otros narcotraficantes. Un aviso de robo en una vivienda en la localidad del Casar alertó a la Guardia Civil sobre la entrada de varios individuos. Tras varios registros, 4 personas han sido detenidas y se han incautado 122 kilos de hachís, 32.500 euros y un vehículo de alta gama. La Oficina Municipal de Información al Consumidor de Toledo ha atendido durante este 2024 a 3.390 personas, con 430 expedientes de reclamación tramitados y 2.960 consultas presenciales, telefónicas y online. Los sectores con mayor número de quejas durante este 2024 han sido el comercio presencial, por motivos de garantías, el comercio electrónico, la telefonía, los bancos y seguros, además de los viajes y las compañías de electricidad. La OMIC también ha promocionado el sistema arbitral de consumo por la elaboración de folletos que han sido distribuidos en los establecimientos de los 2 centros comerciales de Toledo, Luz del Tajo y La Abadía. El Gobierno de la Diputación de Toledo ha actuado en el tramo de carretera TO 25 y 16 entre la A42 y Yunclillos, con una inversión cercana a los 200.000 euros. La actuación se ha realizado en un tramo de unos 4 kilómetros de recorrido que tiene un ancho de 8,20 metros. El tramo acondicionado ha sido sometido a una reparación integral de los deterioros estructurales localizados en el mismo, además de renovar la rodadura envejecida con pérdida de material. Además, se ha saneado el firme y repuesto la capa de rodadura en un primer tramo, continuando con el extendido de microaglomerado hasta su final. A la vez, se han realizado labores de restitución de cunetas y renovación de señalización vertical y horizontal. Las confesiones cristianas, miembros de la Mesa del Diálogo Interconfesional de España y las demás confesiones religiosas firmantes han hecho público un comunicado donde manifiestan su seria preocupación ante el anuncio realizado por el ministro Félix Bolaños de una reforma integral del Código Penal, incluyendo entre las medidas previstas la derogación del delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio público del artículo 525 del Código Penal. La derogación de este delito, indican en el comunicado, supone un ataque a los derechos fundamentales y a las libertades públicas. Cuando se vulnera la libertad religiosa, al final acabamos consintiendo de una forma indirecta el insulto, la burla constante, y los cristianos y los fieles de todas las religiones tienen derecho a vivir su fe de una forma pacífica, sin tener que someterse a esta serie de insultos y burlas. El comunicado ofrece una mano tendida a los representantes de los distintos partidos políticos a que, actuando en conciencia, trabajen por defender los derechos universales de los ciudadanos que están por encima de las opciones ideológicas y a que protejan en su integridad el derecho fundamental de libertad religiosa. Continúa el viaje misionero del señor arzobispo de Toledo en Puerto Rico. En la jornada de hoy ha participado en un encuentro en la Pontificia Universidad de Puerto Rico y por la tarde se ha reunido con alumnos del Seminario Nacional Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia. Mañana ofrecerá un retiro a sacerdotes y se reunirá con exalumnos del Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo.
El Ayuntamiento de Toledo ha presentado una enmienda a los presupuestos regionales para incluir el proyecto de cerrar la circunvalación entre Azucaica y Toledo, un vial con el que pretenden descongestionar el tráfico diario de las entradas a Toledo y el barrio de Santa María de Benquerencia, mientras desde el Gobierno regional descartan tener las competencias en infraestructuras municipales y estatales, pero tienden su mano a encontrar una solución a los atascos. La Corporación Municipal busca soluciones a los atascos que afectan cada día a los toledanos en diferentes puntos de entrada a la ciudad y sobre todo en el barrio de Santa María de Benquerencia. Entre sus propuestas, un puente para conectar Azucaica con Santa Bárbara, mientras piden que las administraciones, tanto estatal como regional, incorporen una partida en sus presupuestos destinada al proyecto de cerrar la circunvalación. En muchas ocasiones los atascos se producen porque Toledo carece de las infraestructuras necesarias, infraestructuras que, si me lo permiten, y no es echar balones fuera, no son competencia de la ciudad de Toledo, son competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y también del propio Ministerio, como el cierre de la circunvalación de Toledo por Azucaica con la parte del polígono, que eso está proyectado desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, desde el Gobierno regional defienden que para encontrar soluciones a los atascos tiene que haber primero un equipo redactor del Plan de Ordenación Municipal, mientras la Junta se ofrece a participar en la solución si las administraciones que tienen las competencias, el Ayuntamiento y el Estado, toman la iniciativa. Fíjense en Talavera. En Talavera nosotros hemos dicho, no tenemos ni un solo centímetro de carretera, como pasa igualmente en Toledo. Ahora bien, si todo el mundo se pone de acuerdo en una solución, nosotros entramos también a financiar esa solución. Y es un ofrecimiento que ya se lo veníamos haciendo al Ayuntamiento de Toledo desde hace ya muchos años. Y que en cuanto el Ministerio quiera plantear ese tipo de soluciones, nosotros también estaremos en esa dinámica. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha aseguran se ha trasladado al Ministerio la petición para que las obras de la autovía A40 arranquen por el puente del final del polígono industrial de Toledo. El próximo mes de marzo entrará en vigor la nueva ordenanza reguladora de los pisos y apartamentos dedicados al alquiler turístico, una ordenanza que plantea algunos cambios con respecto a la situación actual, como por ejemplo que no podrán recibir subvenciones del Consorcio de Toledo y que tendrán que abonar la tasa de basura como si fueran locales comerciales. En las puertas, en las rejas de las ventanas, en los pivotes, los candados de acceso a las viviendas turísticas son una realidad en nuestra ciudad, como también lo son en otras ciudades que tienen una gran afluencia de turistas que optan por esta opción de alojamiento. Una realidad que, en palabras del guía turístico Felipe Vidales, ha venido para quedarse y que plantea pros y contras. ¿Es bueno? Pues es bueno en la medida en la que permite que haya un turismo más asequible. ¿Es malo? Siempre y cuando no se regulen, y el problema en el que estamos es eso, que en cuanto no se regulan se disparan los alquileres ilegales y eso termina expulsando a población de los barrios. En apenas 3 meses entrará en vigor la nueva ordenanza de regulación de este tipo de alojamientos que suscita un debate común a ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla, en el caso de nuestro país, o más allá de nuestras fronteras, como Florencia, donde han implementado mecanismos de control. Lo que ha pasado en Florencia es lo que nos pasa aquí y en parte está pasando en otras ciudades históricas, que es que llegamos tarde y entonces cuando llegamos tarde ya muchas veces solo quedan las medidas drásticas. Lo que ha pasado en Toledo, lo que pasó en Florencia, que nos llevan años de ventaja, es que llegó un punto en el que no se podían controlar todos los apartamentos ilegales que habían traspasado todas las líneas rojas. En el caso de la ciudad de Toledo no existe un censo actualizado de apartamentos turísticos. Los últimos datos con los que cuenta la Concejalía de Planeamiento Urbanístico hablan de unos 621, una cifra que no supone, según el concejal, un elemento de alarma. Tenemos que tomarlo como referencia. 100 viviendas serían 6, el porcentaje es de 6, o sea que tampoco es tan alarmante, sin perjuicio de que sea conveniente y necesaria la regulación. Tampoco estamos en unos términos de preocupación que nos lleve a alarmarnos, eso no existe. Sin embargo, urge la regulación de este tipo de alojamientos. Así, la nueva ordenanza contempla que, tomando como base que actualmente el peso de los apartamentos turísticos en Toledo se encuentra en el 6%, considera adecuado mantener un 12%,
una decisión que ha sido criticada por la oposición. La ordenanza también incluye la inspección de las viviendas para saber si cuentan o no con licencia, competencia que corresponde a la Junta. Precisamente la ilegalidad en la que están algunos de estos alojamientos es una de las principales situaciones a corregir. Lo interesante sería no solo restringir las licencias de apartamentos turísticos, sino vigilar los apartamentos turísticos que están en activo y no tienen licencia. Ya no es solo frenar la entrega de licencias, es revisar muchas de las que están entregadas y muchos de los apartamentos que funcionan de forma ilegal para bajar un poco la cantidad de esos apartamentos turísticos legales e ilegales. La ordenanza que regula el uso extrahotelero de inmuebles residenciales prohíbe este uso en viviendas de protección pública mientras mantengan esta calificación. Además, los pisos turísticos no podrán optar a las ayudas a la rehabilitación que concede el consorcio, ni situarse en edificios residenciales que han recibido este tipo de subvenciones. Por último, deberán pagar la tasa de basura como si fueran comercios y no viviendas. En el caso de los cigarrales se establece que solo habrá licencia para viviendas, nunca apartamentos. El contraste entre la madera nueva de las vigas y la que acumula siglos de historia llama la atención a 22 metros del suelo de la Colegiata de Yepes. Subimos hasta su cubierta para contarles el capítulo final de una historia llena de solidaridad y esperanza, la recuperación de uno de los tesoros del patrimonio de la archidiócesis. Estamos aquí en lo alto, pero en imágenes anteriores estábamos con el casco, estábamos incluso fuera en el tejado, nos hemos visto aquí entre puntales, sujetando la estructura del tejado. Bueno, es una alegría inmensa subir con vosotros y mostrar a todos los televidentes de Canal Diocesano cómo ha quedado esto, que es maravilloso. A 22 metros de altura sobre el suelo de la iglesia, en el espacio entre las bóvedas y el tejado de una de las obras de arte más sorprendentes de Alonso de Covarrubias, la Colegiata de San Benito Abad de Yepes. Les mostramos el antes. O sea, en este punto donde nos encontrábamos mirábamos y veíamos el cielo, veíamos la luz porque entraba, y si entra la luz entra el agua. Y esto lo hemos visto lleno de agua, esto lo hemos visto apuntalado, porque afortunadamente se apuntaló. Y había que volver para mostrarles el después de unas obras que cierran el último capítulo de la historia llena de avatares de este templo, tanto que la estructura venía sufriendo reiterados daños en el devenir del tiempo que se vieron agravados por la borrasca Filomena. Conforme han ido descubriendo, han ido viendo la gravedad del resto. Y en ese sentido, y esa es la explicación de por qué en 12 meses se ha terminado cuando estaba previsto hacerlo en varios años, porque la previsión era que no estaba tan mal y que podríamos ir haciendo poco a poco. Estaba tan mal que ha sido necesario hacerlo de forma urgente. Y lo que iba a ser una obra en 4 fases que llegase hasta el 2029 por su alto coste 1.200.000 euros se ha conseguido en año y medio gracias a la solidaridad y esfuerzo de todo el pueblo. En un año y poco se ha sacado más de $500.000 de euros de donativos, de eventos, de actividades. La gente, todos nosotros mismos nos sorprendemos, no ha habido alguien que sepa bailar que no haya bailado, no hay nadie que sepa hacer teatro y no lo haya hecho, pero no hay nadie que se haya quedado sin participar. Si no bailo, no hago teatro, sin ir a ver a los que lo hacen, viniendo incluso de otras parroquias y de otros lugares a ayudarnos. Ahora las vigas de madera que soportan la estructura cuentan esta historia con final feliz porque algunas acumulan siglos, otras han tenido que reponerse y todo con un testigo de excepción, la imagen de San José que el párroco colocó en una pequeña capilla y ha acompañado a los trabajadores durante los meses de trabajo. Seguirá intercediendo desde aquí en los siguientes capítulos de la historia del templo.
Esta noche, al término de este espacio informativo, les ofrecemos Enfoque con un nuevo formato, Enfoque a 2, una entrevista en profundidad que este martes se estrena con la presencia del periodista Antonio Pérez Henares, una conversación en la que repasaremos su dilatada carrera profesional en el ámbito del periodismo, la literatura y su aporte a la programación cultural del Ayuntamiento de Toledo con el ciclo de novela histórica Toledo Luz de Europa o el certamen de relato y pintura histórica que promueve el Parque Puy du Fou. El Ayuntamiento de Toledo se ha tomado esto en serio. Ha entendido algo importantísimo que no se entendía, que la historia es la mayor riqueza de Toledo, que sus monumentos y su pasado y su cultura es una riqueza extraordinaria para la ciudad. Puede ser la verdadera palanca de desarrollo de Toledo. Eso lo han entendido algunos, pero desde luego Carlos muy bien. Carlos Velázquez, el alcalde, está haciendo en esto. ¿Por qué? Porque efectivamente se nota en el cariño, en el impulso que necesitaba un ciclo como esto, lo estamos notando de manera continua. María, déjame entender que te lo voy a arreglar ahora mismo. Pues es una cuestión de En Eurocaja Rural podríamos haberte traído las fiestas populares que marcan el inicio de la recogida de la siembra. Pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores, como el trato humano, cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas. Sí, cuando quieras puedes llamarme. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Finalizado ya el temporal de nieve, ahora es el frío el que toma el relevo. Además de heladas en amplias zonas, esta semana estamos pendientes de una dana que pondrá rumbo a España y podría favorecer chubascos y tormentas. También en la provincia de Toledo a partir del viernes, aunque de menor intensidad. Hasta entonces seguiremos con temperaturas bajas y cielos soleados, como hoy en la capital. Y para mañana intervalos nubosos en la región, no se descartan algunas precipitaciones débiles. La cota de nieve estará en torno a 900 metros y podría bajar durante las horas centrales. Además, mañana será un día de heladas generalizadas, salvo en el Valle del Tajo y en la zona central de La Mancha. En la provincia de Toledo este miércoles tendremos un día de cielos parcialmente nubosos, con temperaturas que oscilarán entre 1 grado de mínima y 10 que se esperan de máxima. Y hasta aquí la información del día en Canal Diocesano de Televisión. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más noticias. Que pasen una buena noche. Hasta mañana.